no están muy familiarizados puedan entonces escucharla. Dice el versículo 1 que vino palabra del Señor a Jonás, lo cual quiere decir que Jonás era un profeta. Había recibido el mensaje de Dios y Dios le da instrucciones muy claras y muy específicas a Jonás. En el versículo 2 le dice: levántate, ve a Nínive y pregona contra esta ciudad. Tres cosas muy claras: levántate, ve a Nínive y predica contra esta ciudad. Ahora, Nínive era la capital del imperio asirio. En este mapa ustedes pueden ver que aquí estaba Asiria y aquí nomás está la capital del imperio asirio, que era Nínive. Hay que entender que en aquella época, para el pueblo de Israel, pensar solamente en la idea de hacer un viaje al imperio asirio era algo completamente detestable. Ir a la capital del imperio enemigo de Israel era una cosa que no se podía aceptar, que ningún judío podía entenderlo. Así que cuando Dios le dice a Jonás: levántate y anda a Nínive, anda a la capital del imperio asirio, no era como que Dios le estaba diciendo: levántate y ándate a Cancún, ¿no? O levántate y ándate a Hawái. Si a nosotros nos dicen ándate a Hawái, bueno, rapidito hacemos el esfuerzo por irnos, ¿no? Bueno, el Señor no lo estaba mandando a Jonás a un resort ni a una playa a veranear, lo estaba mandando al mismo corazón del imperio asirio, que era el imperio enemigo de Israel. Por lo tanto, la invitación que el Señor, o el mandato que el Señor le da a Jonás, para Jonás no resultó para nada algo fácil de cumplir y de obedecer. En Asiria el rey era llamado el Grande. Entonces Jonás dice: no, Señor, yo creo que aquí tú te estás equivocando. ¿Cómo se te ocurre que voy a ir a esta ciudad enemiga? ¿Cómo voy a ir a este imperio asirio cuando son los enemigos de tu nación? Yo creo que hay un error. Así que Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Decidió bajar a Jope, y en vez de irse a Nínive, que estaba hacia el oriente, a 800 kilómetros de distancia de donde él estaba, Jonás decide tomar un barco e irse 3.000 kilómetros hacia el occidente, al lado opuesto, para llegar al sur de España, donde estaba Tarsis. Él dice: no, Señor, te has equivocado. ¿Yo cómo voy a ir aquí a 800 kilómetros? Yo tomo mi barco y me voy al otro lado. No entendía en su mente, no podía comprender por qué el Señor lo estaba mandando a cumplir una misión al imperio asirio, que era el imperio enemigo de la nación de Israel. Ahora, Jonás seguramente dijo: bueno, Dios no se ha revelado todavía en Tarsis, es un buen lugar donde ir. Dice la Escritura en el versículo 3 que halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella con ellos a Tarsis, y la Biblia añade: lejos de la presencia del Señor. Qué interesante, porque Jonás pretendió tomar la dirección totalmente contraria a donde Dios lo estaba llamando, y pensaba que de esa manera se escapaba, escúchame bien, se escapaba de la presencia de Dios. No era que la creencia de que la presencia de Dios estaba solamente restringida a la tierra de Israel, sino más bien lo que la palabra de Dios quiere decir cuando Jonás huyó lejos de la presencia de Dios. Está queriendo decirnos que Jonás decidió cortar su comunión con Dios. Decidió cortar toda intimidad con el Señor. Y le dijo: Señor, lo siento, tú quieres que yo vaya a Nínive, no puedo ir para allá, hasta aquí llegó nuestra amistad, cortamos palitos, me subo a un barco y me voy al otro lado. Según él, lejos de la presencia del Señor. Eso indicaba la actitud del profeta de romper su relación con su Dios. Y creo que aquí vale la pena que nosotros nos detengamos por un momento y reflexionemos.
Porque no es verdad que a veces Dios nos habla también de muchas maneras, o nos ha hablado de muchas maneras, nos ha dado instrucciones particulares, instrucciones específicas para hacer algo, pero por diversas razones preferimos irnos al otro lado. Por diversas razones preferimos tomar el otro camino, el más largo, el más complicado, el más difícil, porque creemos que Dios se ha equivocado. ¿Qué de nuestros patrones de vida, por ejemplo? ¿Qué de nuestros estilos de vida o costumbres que llevamos? Sabemos que Dios quiere que dejemos ciertos hábitos, Dios quiere que dejemos ciertas costumbres, que obedezcamos a su voz, pero nosotros tercamente, como Jonás, preferimos hacer lo contrario e irnos a otro lugar. ¿Qué del llamamiento que Dios nos hace a todos los cristianos de servirle? Porque el llamamiento para servir no es para algunos solamente. ¿Qué del llamamiento que Dios nos hace de servirle, de involucrarnos en las misiones, en el evangelismo, en la tarea en la iglesia? Pero nosotros empezamos a poner excusas y hacemos todo lo contrario a aquello que Dios nos está demandando. ¿Cómo reaccionamos frente al llamado del Señor cuando también nos dice, levántate, ve y cumple mi voluntad? Muchas veces somos como Jonás. Argumentamos contra Dios, creemos que el Señor se equivocó, creemos que nosotros tenemos la razón y en vez de irnos hacia el oriente, nos vamos hacia el otro lado en un viaje largo que después trae consecuencias fatales. Y muchas veces eso es porque nos asusta la grandeza de Nínive. Jonás se asustó con la grandeza de Nínive. Dijo, ¿cómo es la capital del imperio asirio, capital enemiga? No, yo no puedo ir. El rey es llamado el grande. No, yo no puedo ir. Y a veces nosotros tenemos frente a nosotros nuestros Nínives, las grandezas de la gente que no conoce al Señor, de las filosofías de este mundo, de las corrientes posmodernas en la cual nos toca vivir, y nos asustamos y decimos, ¿cómo voy a predicar el evangelio? ¿Cómo voy a anunciar la palabra de Dios? No, me asusta. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? Y nos sentimos pequeños ante nuestros enemigos o la gente que nos rodea. Dice la palabra del Señor que Jonás estuvo dispuesto a pagar su pasaje. Él no se fue como un polizonte. No fue que encontró un barco por allí y se metió y dijo, bueno, ya que este barco está ahí, ¿no es cierto?, zarpando, me voy a esconder, me voy a meter. ¿A dónde me llevará? Me llevará por algún resort, por algún lugar hermoso. De repente pensó que se iba al Caribe. Y Jonás paga su pasaje, se acerca a la ventanilla, saca su tarjeta de crédito y pagó su pasaje, él creyendo que hacía las cosas bien, solamente para comprobar luego que estaba desobedeciendo a Dios. Y Dios se presenta como el dueño de las circunstancias en la vida de Jonás, porque Él es el dueño también de las circunstancias de nuestra vida. Y nada de lo que nos sucede sin que Dios lo permita. Exactamente igual fue en la vida de Jonás. Y el Señor toma dos medidas para atraer a Jonás a sus propósitos. Ustedes conocen la historia. Dice la Escritura que se levanta un gran viento, empieza una tormenta muy fuerte, el mar empieza a alborotarse, los marineros se asustan, empiezan a indagar qué es lo que ha pasado y descubren que Jonás había dicho que había desobedecido al Señor y descubren que esa fue la razón por la cual el Señor manda ese viento. Y en el versículo 10 del capítulo 1 dice que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Y el versículo 15 dice que tomaron a Jonás, lo echaron en el mar y el mar se aquietó de su furor. Eso fue lo primero que el Señor hizo. Tuvo que mandar un viento fuerte, una tormenta, porque Jonás había decidido desobedecer y estaba afectando la vida, poniendo en riesgo la vida de los marineros que estaban en ese barco. Ahora esto tiene una enseñanza para nosotros, porque uno podría decir, bueno,
¿qué culpa tienen los marineros, verdad?, de la decisión de Jonás. Y por último, ¿por qué la decisión de Jonás tenía que provocar en Dios el viento, el mar, en la naturaleza? Y creo que hay una enseñanza para nosotros, porque a veces pensamos que nuestro pecado individual no afecta a la vida de la iglesia, y estamos equivocados. Tu pecado, tu rebelión contra Dios, afecta a la vida de la iglesia. Y Dios a veces tiene que mandar vientos huracanados y alborotar el mar de nuestra vida para que reaccionemos y pidamos perdón. Así que si tú piensas que tu pecado no afecta a la vida de la iglesia, estás equivocado, hermano y hermana. Tu pecado, mi pecado, afecta espiritualmente la salud de nuestra iglesia. Así que Dios, en primer lugar, envía ese mar y ese viento para hacer reaccionar a Jonás. Pero en segundo lugar, como bien conocemos, Dios tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Ahora, mientras esto sucedía, ¿qué pasaba con Jonás? Mire el versículo 6. Dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. ¿Qué estaba pasando? Mientras se producía la tormenta, mientras el mar estaba agitado, Jonasito estaba haciendo la siesta del mediodía. Estaba reposado ahí en el barco, tirado, durmiendo. Seguramente se había comido un ceviche de mariscos y ahora estaba en la época de la siesta, descansando mientras los marineros andaban asustados sabiendo que algo pasaba con la naturaleza. Y el capitán de la nave, que estaba allí, se acerca a donde Jonás y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Flojo, levántate, ¿no te das cuenta lo que está pasando? ¿No te das cuenta que estamos a punto de perecer? Lo que atrajo la atención del capitán fue ver a Jonás durmiendo en una circunstancia en que no tenía que estar durmiendo. Era muy sospechoso. Pero has notado que cuando el capitán se acerca, el patrón de la nave, después que le dice que tienes, dormilón, inmediatamente le dice: levántate. Y usa las mismas palabras que el Señor había usado previamente para llamar a Jonás cuando Jonás había decidido desobedecer. Yo me imagino la reacción de Jonás cuando así en medio de su sueño, de su siesta que estaba haciendo, de pronto el capitán le dice: levántate, y lo primero que Jonás piensa es: eso fue lo que Dios me dijo. ¿Por qué he desobedecido? ¿Por qué he decidido hacer mi voluntad?, se preguntaría Jonás. ¿Por qué he decidido rebelarme contra Dios? Nuevamente Dios me dice: levántate, y esta vez está usando al patrón de la nave. Conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Empiezan a averiguar por qué razón había venido toda esa tormenta, echan suertes, y Jonás, que nunca se había sacado la tinca ni nada, ese día salió sorteado. Justo ese día descubrieron que por razón de él había venido la crisis en la naturaleza, en el mar y en los vientos. Empieza una investigación a fondo en la vida de Jonás. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Jonás dice: soy hebreo y temo al Señor. Reconoce su fe a pesar de todo. Los marineros empiezan a deliberar qué es lo que hay que hacer. No les resulta fácil tomar la decisión. Jonás toma conciencia de pecado. Pensaba él que su castigo por haber desobedecido a Dios iba a ser que lo tiren al mar. Y entonces los marineros, a pesar de que trataron de aplicar misericordia con Jonás, toman al pobre Jonasito, seguramente dicen: a la 1, a las 2 y a las 3, al agua, pato. Al agua, Jonás. Y Jonás dijo, ahí en el medio del mar, ¿por dónde estaría esa nave? No lo sabemos. Jonás dijo: ahora me voy a ahogar. Ahora me muero aquí. Pero lo que Jonás no sabía era que no se iba a ahogar, sino que por allí iba a aparecer un pez grande,
Como digo, la Biblia no dice que se trata de una ballena, la tradición dice que es una ballena, no sabemos qué tipo de animal exactamente habrá sido, un pez grande que se lo traga con todo, y entonces Jonás tiene que pasar 3 días en el vientre de ese gran pez. Hermanos, yo creo que cuando estamos huyendo de la voluntad de Dios, o cuando hemos pecado, a veces también nosotros tomamos la actitud del dormilón, como Jonás. Nos quedamos dormidos en nuestro pecado. Pensamos que Dios se va a hacer el de la vista gorda. Pensamos que, bueno, Dios igual nos va a perdonar. Y no nos interesa que el mar se alborote alrededor nuestro, nosotros estamos durmiendo, pensando que Dios finalmente va a perdonarnos aunque no confesemos. Y eso no es cierto, porque el requisito para el perdón es la confesión. Por otro lado, debemos de recordar que Dios es soberano y que más allá de nuestras decisiones o de nuestras malas actitudes, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Dios es el Dios de la historia. Dios es el creador de todas las cosas. Y a pesar de la desobediencia de Jonás, Dios cumplió su voluntad. No fue fácil para Jonás. Nos encontramos con el capítulo 2, donde está la oración de Jonás. Él estaba ahí en ese vientre del gran pez, como digo, seguramente aguantando olores putrefactos. No era un hotel 5 estrellas, no era la zona VIP, ¿no es cierto? No era el Marriott ni el Meliá, era el vientre de un gran pez. Un lugar solo, oscuro, maloliente, putrefacto. Y allí, estando allí, entonces Jonás recapacita, piensa y dice, ¿qué cosa he hecho? ¿Por qué he desobedecido al Señor? Y encontramos en el capítulo 3, entonces, la continuación de una historia por demás fascinante. Primero, vemos que el mandato se vuelve a repetir. Dice el capítulo 3, el versículo 1, que vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Y le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Es decir, encontramos que la comisión profética es renovada, es comisionada nuevamente al profeta. Dios vuelve al comienzo, como había tratado con Jonás en un principio. Y vuelve a ser paciente con Jonás, vuelve a ser misericordioso, le da una segunda oportunidad, le da un segundo mandato usando las palabras casi iguales que había usado la primera vez. Levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje. Predica el mensaje. Hermanos, Dios es un Dios de nuevas oportunidades para sus hijos. El fallar no debe ser el final para nadie. Cuando le fallamos al Señor, bendito sea el nombre del Señor, tú y yo tenemos la oportunidad de venir donde Él, pedirle perdón, y Él siempre nos perdona y nos recibe nuevamente. Porque nuestro Dios es así. Es un Dios de chances, es un Dios de oportunidades que Él nos da. Él no nos cierra el camino, no nos rechaza, a menos que tengamos un corazón rebelde. Pero si venimos en arrepentimiento, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y, como dice su palabra, a limpiarnos de toda maldad. ¿Tú lo crees? Porque nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pero encontramos en segundo lugar que el mandato es obedecido. No solamente que se repite el mandato, sino que esta vez el mandato es obedecido. Y va a decir el versículo 3 del capítulo 3 de Jonás, que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo,
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí encontramos que el mandato se obedece. Y claro, ¿cómo no se va a obedecer después de la tremenda experiencia que había vivido Jonás? Ya Jonás había aprendido la lección. Dice el versículo 3 que se levantó Jonás. Ahora sí se levantó. Ahora sí obedeció literalmente lo que Dios le estaba diciendo. Se levantó, fue a Nínive y el versículo añade conforme a la palabra del Señor. Estuvo dispuesto a obedecer y a escuchar la voz de Dios después de todo lo que había pasado. Haber sido arrojado en el mar, ser tragado por un pez y haber pasado 3 días y 3 noches terribles en su vida. Yo me pregunto por qué a veces nosotros somos así como Jonás. Esperamos que venga un gran pez y nos trague para recién reaccionar y decidir obedecer al Señor. Un gran pez que puede ser una enfermedad, la pérdida del trabajo, una prueba que nos toca pasar, un hijo enfermo, un familiar que se muere. Y recién entonces reaccionamos ante lo que Dios nos está diciendo. Tú puedes poner el nombre que quieras a tu gran pez. No dejes que ese gran pez te trague antes de tener la oportunidad de arrepentirte y obedecer al Señor. Recuerda que lo que Jonás trae es el mensaje conforme a la palabra de Dios. Y dice que Nínive era una ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Como para que Jonás no se olvidase cada uno de los días que pasó dentro del vientre de ese pez, Dios le permite a Jonás caminar por 3 días. Y me imagino que cada día recordaría ese cuarto VIP en el que estaba en el vientre del gran pez. Me imagino que cada día se acordaría de la experiencia nauseabunda y terrible de haber estado en el vientre del gran pez. No le quedó otra. Comenzó a predicar por la ciudad y como resultado encontramos que el pueblo de Nínive se arrepiente. Jonás descubre que no era un mensaje personalista el que tenía que traer, sino el mensaje de la palabra de Dios. Impulsado por sus experiencias, decide obedecer al Señor. Ahora, probablemente no fue fácil para Jonás ir a Nínive. Sus temores seguían. Sus inquietudes seguían, sus miedos estaban allí. Nínive seguía siendo el enemigo de Israel. Pero en base a sus experiencias y tomando el mensaje de Dios, decide cambiar de actitud e ir y predicar, y vemos como resultado que Nínive se convierte. El mandato trajo consecuencias positivas. No solamente el mandato se repite, no solamente el mandato es obedecido, sino que el mandato ahora trae consecuencias positivas. Y dice el versículo 6 en adelante que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey? Estaba declarando ayuno, estaba declarando duelo nacional, porque Nínive iba a ser destruida. Y el rey tiene que decir: esto no es cosa de juego, aquí Dios está enojado. Dios está molesto y va a destruir la ciudad. Vamos a hacer ayuno. Vamos a rasgar nuestras vestiduras. Vamos a hacer duelo porque necesitamos que Dios cambie
su decisión, nos perdone. El versículo 9, el rey pregunta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué pasó? Nínive se arrepiente, Nínive decide buscar a Dios y como consecuencia Nínive es perdonada. Pocas veces encontramos en la Biblia que una ciudad completa haya sido perdonada por Dios porque vino en arrepentimiento. Lo que encontramos más bien es la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra de parte de Dios. Y aquí creo que hay una lección para nosotros, porque Dios está mostrando su amor y su perdón por toda una ciudad, pero como bien sabemos, Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos, y busca el perdón individual también. Dos cosas importantes. Sí, el perdón corporativo, el perdón grupal, el perdón de la ciudad. Me hace recordar cuando el profeta Daniel se identifica con el pecado del pueblo y dice, Señor, hemos pecado. Él toma el pecado del pueblo como suyo. Aquí encontramos que Dios está perdonando a toda una ciudad. Pero sin duda lo que él quería también era el perdón y el arrepentimiento del individuo. Así que tú en esta mañana podrás decirme, pero yo he pecado tanto contra Dios. Déjame decirte que al margen de tu pecado, al margen de tu alejamiento, al margen de tu rebeldía contra Dios, si tú te arrepientes y buscas a Dios, Él te perdona como persona individual. Él te limpia de tus pecados y busca transformar tu vida si tú vienes a Él con sinceridad y en arrepentimiento. Pero también hay una enseñanza para nosotros como ciudad, como distrito. Al cumplir estos 14 años como iglesia de San Felipe, no podemos contentarnos con lo que se ha hecho. Hay mucho por hacer. Y la iglesia de San Felipe necesita levantarse como una antorcha que alumbre este distrito y esta comunidad. Que la gente pueda decir, esos que van a esa iglesia son diferentes, son cristianos de verdad, aman a Dios, hacen algo por la comunidad. Porque Dios quiere el perdón de nuestra ciudad y de nuestro país. Dios quiere perdonar a nuestro país, que cada vez va más y más en un desenfreno moral y espiritual. Dios manifiesta su amor y manifiesta su perdón por toda esta ciudad de Nínive. ¿Cómo termina la historia? Fíjense el capítulo 4. Dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué pasaba con Jonás? Jonás ve que Nínive se arrepiente y en vez de gozarse, en vez de alegrarse porque toda una ciudad se había arrepentido, se enoja. Parece que él no había escuchado ese versículo que dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. A Tarsis, a veranear, a disfrutar ahí de las playas del sur de España. Ahora tú resolviste el problema. Yo sabía que tú eres Dios clemente. Sabía que eres misericordioso. ¿Por qué me hiciste regresar? Y encima tuve que pasar 3 días en el vientre de un pez. Y Jonás empieza a argumentar contra Dios, a enojarse, a entristecerse, a deprimirse, a tal punto que quiere quitarse la vida. ¿Cuál era la verdadera razón por la cual Jonás intentó evadir el mandato del Señor? ¿Qué era lo que le estaba diciéndole Jonás a Dios? ¿No tenía yo razón, Señor? ¿No te conozco? ¿Para qué me enviaste a Nínive si tú sabías que la gente se iba a arrepentir?
Y a veces nosotros, tristemente, somos así. A veces nosotros actuamos con una reacción similar a la de Jonás. ¿Cómo voy a ir a predicar yo, Señor? Si de todas maneras la gente se va a salvar. ¿Hacer misiones? ¿Para qué voy a ofrendar yo para las misiones si igual se va a suplir el dinero para la obra misionera? ¿Dejar mi comodidad, dejar mi estatus para ir al ministerio? No, Señor, eso no va conmigo. ¿Para qué voy a dar los recursos a las misiones? Eso no es conmigo. Probablemente Jonás sabía que Dios perdonaría a Nínive si Nínive se arrepentía. Pero eso no quiere decir que no tenía excusa o que tenía excusa para no ir y predicar lo que Dios le había mandado. Y a veces nosotros somos así. ¿Para qué voy a predicar si igual el Señor sabe quiénes van a ser salvos? Y nos olvidamos del mandato que Dios nos ha dado de predicar su evangelio. ¿Sabes qué le preocupaba a Jonás? ¿Sabes cuál fue la mayor preocupación que tuvo el profeta? Su reputación, su fama, su reputación de profeta. Él había dicho que Nínive iba a ser destruido, pero como Dios había cambiado de planes, pues Señor, ya ves, ahora quedé mal yo. Era lo que Jonás estaba diciendo. ¿Dónde está mi fama? ¿Dónde está mi bienestar? ¿Dónde está mi reputación de profeta? Y a veces somos así también nosotros. Decimos, yo no puedo predicar, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Cómo voy a salir al campo misionero o al ministerio dejando mis estudios, mi trabajo y toda la reputación que he ganado? ¿Cómo voy a dar mis recursos para la obra misionera? ¿Qué van a decir los demás? Y empezamos a argumentar con Dios de la misma manera que Jonás lo hizo. Y así que el Señor tiene que desafiarlo directamente a Jonás. Y en el versículo 4 le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Lo que el Señor le estaba diciendo a Jonás es, Jonás, ¿tú crees que te estás enojando con razón? ¿Crees que es correcto enojarse de la manera como tú lo estás haciendo? ¿Crees tener la razón? Y Dios otra vez con amor y con paciencia vuelve a trabajar en la vida de Jonás. Vuelve a mostrar misericordia. Es como que Dios le dice, ay Jonás, tú no entiendes que mi amor por la humanidad es más grande que tu reputación, que tu comodidad, que tu fama o tu bienestar. No lo has entendido. Y muchas veces eso resulta porque el mensaje de Dios resulta incómodo. Jonás llegó a incomodarse con el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que él quería? ¿Que el Señor hubiese destruido a Nínive? Para decir, ¿se cumplió la profecía? El mensaje de Dios a Jonás de manera personal lo incomodaba. No le gustaba. Y a veces a nosotros también el mensaje del Señor nos incomoda. Cuando Dios te llama a hacer algo, ya tú te sientes un poco incómodo, ¿no? Ay, otra vez hablar de misiones. Otra vez el Señor me está desafiando. Otra vez el Señor está llamándome. Y tú quieres cambiar de canal porque te incomoda el llamado del Señor. Pues así es el mensaje de Dios. Incomoda muchas veces. Que tengo que dejar este pecado, que tengo que cambiar este estilo de vida, que tengo que cambiar este patrón de conducta. Sí, pues, porque así lo dice la palabra, aunque nos incomode. Si el evangelio le gustara al hombre natural, dejaría de ser evangelio. No sería el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Incomoda. Esta semana yo entré al Facebook para saludar a un familiar que tengo en el extranjero que estaba de cumpleaños. Entonces quise buscarlo y no lo encontré en el Facebook. Dije, qué raro. Entonces dije, le voy a mandar un mensaje por interno. Y por interno le mandé un mensaje, le digo, feliz cumpleaños, que la pases muy bonito. Él no es creyente, vive en Europa. Y le digo, oye, y no sé qué pasa, que no te encuentro en mi Facebook.
y me dice, gracias por los saludos, sí la estoy pasando bien. Y con respecto al Facebook, quiero decirte que te he sacado de mis contactos. Y la razón por la que te he sacado es porque tú publicas cosas de Dios que me incomodan. En ese momento vino a mi mente ese texto que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El mensaje de la palabra de Dios es incómodo. No nos gusta escucharlo. Porque nos demanda, porque nos exige, porque nos invita al cambio, porque nos saca de nuestra comodidad. Ay, pastor, ya usted está hablando de misiones cuando ya va a empezar el Mundial de Fútbol. Queremos lo más fácil, queremos el confort, queremos lo más sencillo, pero el desafío, eso no, eso nos incomoda. Y todos sabemos que el Señor decidió mostrar su amor para un pueblo, para una ciudad, a pesar de que el mensaje había incomodado al mismo profeta. Termino. ¿A qué visión te está llamando el Señor? ¿A qué cosa te está llamando Dios? Y seguro Él viene llamándote tiempo atrás. Y quizá tú estás queriendo pagar tu pasaje, irte a Tarsis, subirte a un barco, pero lo que no sabes es que el Señor puede estar preparando un gran pez para llamarte la atención y decirte, ya es tiempo, ya quiero tu obediencia. ¿Cómo vas a responder al llamado del Señor en esta hora? Cuando obedecemos al Señor y venimos a Él en arrepentimiento, en búsqueda de Dios, el Señor nos perdona y nos da la oportunidad de poder empezar de nuevo, porque así es nuestro Dios. Quiere el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros en esta mañana a poder responder a la palabra de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Hay cosas que no entiendo, pero solamente quiero obedecerte. Estamos a puertas de la conferencia misionera. ¿Con qué actitud estás enfrentándote a este evento que viene pronto en nuestra iglesia? ¿Cuál es tu disposición? ¿Estás viéndolo como una actividad más o tienes expectativa de lo que Dios va a hacer con tu vida y a través de tu vida en estos días? Que el Señor nos ayude y su gracia nos alcance. Amén. Vamos a orar. Israel, sino más bien lo que la palabra de Dios quiere decir cuando Jonás huyó lejos de la presencia de Dios, está queriendo decirnos que Jonás decidió cortar su comunión con Dios. Decidió cortar toda intimidad con el Señor. Y le dijo, Señor, lo siento, tú quieres que yo vaya a Nínive, no puedo ir para allá, hasta aquí llegó nuestra amistad, cortamos palitos, me subo a un barco y me voy al otro lado. Según él, lejos de la presencia del Señor. Eso indicaba la actitud del profeta de romper su relación con su Dios. Y creo que aquí vale la pena que nosotros nos detengamos por un momento y reflexionemos. Porque no es verdad que a veces Dios nos habla también de muchas maneras, o nos ha hablado de muchas maneras, nos ha dado instrucciones particulares, instrucciones específicas para hacer algo, pero por diversas razones preferimos irnos al otro lado. Por diversas razones preferimos tomar el otro camino, el más largo, el más complicado, el más difícil, porque creemos que Dios se ha equivocado. ¿Qué de nuestros patrones de vida, por ejemplo? ¿Qué de nuestros estilos de vida o costumbres? Que no están muy familiarizados puedan entonces escucharla. Dice el versículo 1 que vino palabra del Señor a Jonás, lo cual quiere decir que Jonás era un profeta. Había recibido el mensaje de Dios y Dios le da
instrucciones muy claras y muy específicas a Jonás. En el versículo 2 le dice, levántate, ve a Nínive y pregona contra esta ciudad. Tres cosas muy claras. Levántate, ve a Nínive y predica contra esta ciudad. Ahora, Nínive era la capital del imperio asirio. En este mapa ustedes pueden ver que aquí estaba Asiria y aquí nomás está la capital del imperio asirio, que era Nínive. Hay que entender que en aquella época, para el pueblo de Israel, pensar solamente en la idea de hacer un viaje al imperio asirio era algo completamente detestable. Ir a la capital del imperio enemigo de Israel era una cosa que no se podía aceptar, que ningún judío podía entenderlo. Así que cuando Dios le dice a Jonás irse 3,000 kilómetros hacia el occidente, al lado opuesto, para llegar al sur de España, donde estaba Tarsis. Él dice, no señor, te has equivocado. Yo cómo voy a ir aquí a 800 kilómetros. Yo tomo mi barco y me voy al otro lado. No entendía en su mente, no podía comprender por qué el Señor lo estaba mandando a cumplir una misión al imperio asirio, que era el imperio enemigo de la nación de Israel. Ahora, Jonás seguramente dijo, bueno, Dios no se ha revelado todavía en Tarsis, es un buen lugar donde ir. Dice la Escritura en el versículo 3 que halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella con ellos a Tarsis, y la Biblia añade, lejos de la presencia del Señor. Qué interesante, porque Jonás pretendió tomar la dirección totalmente contraria a donde Dios lo estaba llamando, y pensaba que de esa manera se escapaba, escúchame bien, se escapaba de la presencia de Dios. No era que la creencia de que la presencia de Dios estaba solamente restringida a la tierra de Israel. Levántate y anda a Nínive, anda a la capital del imperio asirio. No era como que Dios le estaba diciendo, levántate y ándate a Cancún, ¿no? O levántate y ándate a Hawái. Si a nosotros nos dicen ándate a Hawái, bueno, rapidito hacemos el esfuerzo por irnos, ¿no? Bueno, el Señor no lo estaba mandando a Jonás a un resort ni a una playa a veranear, lo estaba mandando al mismo corazón del imperio asirio, que era el imperio enemigo de Israel. Por lo tanto, la invitación que el Señor, o el mandato que el Señor le da a Jonás, para Jonás no resultó para nada algo fácil de cumplir y de obedecer. En Asiria el rey era llamado el Grande. Entonces Jonás dice, no señor, yo creo que aquí tú te estás equivocando. ¿Cómo se te ocurre que voy a ir a esta ciudad enemiga? ¿Cómo voy a ir a este imperio asirio cuando son los enemigos de tu nación? Yo creo que hay un error. Así que Jonás, ¿qué fue lo que hizo? Decidió bajar a Jope, y en vez de irse a Nínive, que estaba hacia el oriente, a 800 kilómetros de distancia de donde él estaba, Jonás decide tomar un barco, hombres que llevamos. Sabemos que Dios quiere que dejemos ciertos hábitos, Dios quiere que dejemos ciertas costumbres, que obedezcamos a su voz, pero nosotros tercamente, como Jonás, preferimos hacer lo contrario e irnos a otro lugar. ¿Qué del llamamiento que Dios nos hace a todos los cristianos de servirle? Porque el llamamiento para servir no es para algunos solamente. ¿Qué del llamamiento que Dios nos hace de servirle, de involucrarnos en las misiones, en el evangelismo, en la tarea en la iglesia? Pero nosotros empezamos a poner excusas y hacemos todo lo contrario a aquello que Dios nos está demandando. ¿Cómo reaccionamos frente al llamado del Señor cuando también nos dice, levántate, ve y cumple mi voluntad? Muchas veces somos como Jonás. Argumentamos contra Dios, creemos que el Señor se equivocó, creemos que nosotros tenemos la razón, y en vez de irnos hacia el oriente,
nos vamos hacia el otro lado en un viaje largo que después trae consecuencias fatales. Y muchas veces eso es porque nos asusta la grandeza de Nínive. Jonás se asustó con la grandeza de Nínive. Dijo, ¿cómo es la capital del imperio asirio, capital enemiga? No, yo no puedo ir.